Reitero las buenas tardes para los amigos que nos siguen en las redes sociales, en nuestros perfiles de Facebook e Instagram. Y estamos en Proemio, un espacio para estar presentando las novedades de nuestras editoriales nacionales, justo aquí, en Palabras Compartidas, en Romerías de Mayo. Y en este momento nos acompaña Yacer Toledo, presidente de la Asociación de Hermanos Saiz, y Yuley Prieto Sierra, presidente de la asociación, en Pinar del Río, miembro de la Dirección Nacional, pero ellos no son solo presidentes, sino también son escritores, periodistas, gente que ama la Asociación de Hermanos Saiz. Y vamos a presentar un libro muy necesario, Camino de Energías, el libro de Yacer Toledo. Y digo muy necesario en la vida orgánica de la Asociación de Hermanos Saiz, porque es un libro que cuenta la génesis de lo que es la organización a través de sus presidentes. O sea, Yacer es uno de los periodistas, es alguien muy humilde, pero es uno de los periodistas más avesados que conozco. Y creo que fue muy inteligente y además muy gratificante también que le diera voz a los presidentes, a esos otros artistas que hicieron, que fundaron, que sembraron el camino para lo que es hoy la Asociación de Hermanos Saiz. Un camino lleno de energías. Ya se le explicará por qué. Este libro está lleno de maravillas. Habla de maestros de juventudes, habla de momentos fundacionales, habla también de momentos de la historia de los congresos de la Asociación de Hermanos Saiz. Pero sobre todo les digo, no se pierdan las entrevistas, porque son entrevistas que ninguna se parece a otra y donde los entrevistados tienen mucho que decir. Y lógicamente eso solo lo logra un periodista muy atinado, que sabe buscar la palabra. Yacer, cuéntanos. A mí primero nos alegra muchísimo estar aquí y además me alegra mucho que esta presentación sea con Yana. Yana fue una de las primeras personas en leer el libro, incluso cuando todavía no tenía el cuerpo de papel, que esté Julia también, que están trabajando en varios proyectos relacionados con los hermanos ahí. Y quiero desde el inicio agradecer la edición de Salud. Este fue un libro que se hizo muy rápido. De hecho, el libro se imprimió en un lugar que nunca habían hecho el libro, o sea que tuvo todos esos inconvenientes. Como decía Yana, es un primer acercamiento a la historia de la asociación de Hermanos Saiz. Lo primero que podemos encontrar aquí es de dónde nace la asociación, o sea, era cómo surgió el grupo Hermanos Saiz, la brigada Rodríguez García, el movimiento de la Nueva Trova, cómo fue el encuentro fundacional del HS, que fue el 18 de octubre de 1986, un día que nosotros habíamos imaginado en muchas ocasiones, cómo fue en verdad, qué tan complicado, cuánta polémica hubo allí. Eso hace alusión varias de las personas que estuvieron presentes nos cuentan un poco de eso, cómo fueron los primeros meses, cómo fue el tiempo que estuvo Víctor Rodríguez, que fue el primer presidente que tuvo la Asociación de Hermanos Saiz, un pianista de apenas 24 años de edad, que había ganado ya algunos de los premios más importantes a nivel internacional, que había ganado, por ejemplo, el premio Tchaikovsky, que tenía premio de piano en Venezuela. Pero qué tan fácil o difícil era para ese muchacho comenzar a coordinar una organización en la que estaban personas de todas las manifestaciones artísticas a nivel del país. Ustedes saben, nosotros casi nunca conversamos de manera tranquila con todas las pasiones que tenemos. ¿Por qué Víctor Rodríguez renunció a los 3 años? O sea, ¿por qué comienza en el 86, 2 años y pico después, todavía no había llegado 3 años en esa responsabilidad? ¿Y por qué Víctor renunció? ¿Cuáles fueron algunas de sus responsabilidades? Pero además renunció y después aceptó volver como miembro de la Dirección Nacional y volvió a renunciar. De hecho, renunció otra vez en Santa Clara, en un Consejo Nacional en Santa Clara. ¿Por qué ocurría eso? ¿Cómo fue la etapa de Luisa Carrera, que fue primera y la única mujer que ha sido presidenta de la Asociación de Hermanos Saiz, y estuvo apenas un año y pico, y también renunció? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué tan complicado es coordinar nuestra organización? ¿Qué tan difícil es ponernos de acuerdo, entendernos, proyectar el trabajo y seguir consiguiendo sueños? Porque a ellos les pasaba eso. ¿Por qué le sucedió también a Jorge Luis Sánchez, director de cine, hoy uno de los directores de cine más importantes del país, quien también estuvo apenas 2 años y pico como presidente de la asociación y renunció también junto a casi toda su dirección nacional? O sea, imaginemos cómo eran los primeros años de esa organización, que además era muy activa, que hacía muchos talleres, que estaba siempre polemizando, que estaba proponiendo, pero que no tenía la plataforma que tenemos hoy nosotros. En aquella etapa la asociación ni siquiera tenía becas y premios, no tenía los grandes eventos que tenemos hoy, aunque hacía talleres de cine. A nosotros nos agrada mucho que estemos aquí además
algunos miembros de la asociación, que esté, por ejemplo, Serrano, que fue miembro de la Dirección Nacional del HS, les comentaba de Eloísa, por Eloís Sánchez, que tuvo también muy poco tiempo. Después fue Fernando Rojas, como fue la etapa de Fernando entre 1993 y el año 2000, periodo especial, con todas las complejidades que él se explicaba, lo mismo, transporte, combustible, o sea, nosotros estamos ahora en una situación también compleja y sin embargo, fueron en esos momentos cuando nacieron las becas y premios que tenemos hoy, al menos los primeros, eso fue creciendo después, algunos de los principales eventos que tiene el HS también provienen de esa etapa. Están las romerías de mayo, por ejemplo, que nacen en el 94, el almacén de la imagen en el 94, el show en Santiago de Cuba, o sea, algunos de los eventos más importantes que tenemos nosotros en la actualidad. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fue el Consejo Nacional que se hizo en el año 1996, que tuvo casi las condiciones, constituyó casi un congreso? De hecho, fue ahí, a partir de ese momento, que se aprobó que la HS tuviera el congreso cada 5 años, que tuviera un sistema de elecciones, que se eligiera el presidente, que en el 86 había ocurrido, pero después ya no se hicieron más elecciones. ¿Cómo fue la etapa después? El primer congreso de la HS, ¿cómo fue en el 2001, en octubre del año 2001, donde sale electo el Pidio Alonso como presidente de la asociación? ¿Cómo fue esa etapa del Pidio? ¿Cómo estaba después Luis Morlode, que fue después el presidente de la asociación entre el 2006 y el 2013? De hecho, Morlode y Fernando son las personas que más tiempo han estado en esa responsabilidad. Después todos sabemos, Rubiel, Rafael González murió entre el 18 y el 2023. Toda esa parte está narrada en voz de ellos mismos, o sea, con testimonios extensos, primero reconociendo algunas de las dificultades que tuvieron, satisfacciones, pero también hay que verles de otras personas. O sea, la etapa de antes del 86, que por ejemplo solemos hablar del quinquenio gris, pero cómo lo vivieron los jóvenes que en ese momento estaban en el grupo y después la brigada no salió. Cómo ellos conocieron muchos autores que estaban silenciados, que no podían publicar en Cuba, sin embargo los conocían en lecturas en el patio de la Uñaca, donde comenzaron a encontrarse, como algunos de ellos hablan, por ejemplo, del film Prague, cómo conocieron, ya les digo, a esos autores que conocieron la obra de ellos en voz de ellos mismos, antes de tener un libro publicado, y cómo conocieron autores no solamente cubanos, sino también de América Latina, gracias a lo que se publicaba, por ejemplo, en Casa de las Américas. Eso está aquí. Nosotros hay además una referencia a la obra de Luis Sergio, a la vida de él, y también un análisis literario de su poesía, narrativa, los ensayos, que es algo de lo que a nosotros más nos interesa en la actualidad. O sea, cómo los conocemos no solamente por lo que hicieron, por el activismo revolucionario, por decirlo de algún modo, sino sobre todo por la obra literaria de Luis Sergio, por sus cuentos, por sus versos, aunque eran muchachos de apenas 17, 18 años de edad, cuando fueron asesinados, sin duda ahí se ve un talento también de la letra, un talento también literario. Como decía ya, hay referencias a los 3 congresos de la asociación, a los primeros 3 congresos, un resumen de ellos, que es algo que a nosotros nos llena de orgullo. Como los congresos de la asociación siempre han tenido muy resultados muy concretos, como hoy en la cultura cubana, que hay muchas cuestiones que existen gracias precisamente a esos congresos, a las propuestas que hemos hecho nosotros y la capacidad que hemos tenido de convertirlos en realidad. Hay incluso algunas referencias a lo que iba haciendo el camino del 4º congreso de la HS, que como sabemos fue en noviembre del año pasado, en noviembre del año 2023, y aparecen también los nombres de nuestros maestros de cultura, con un breve currículo. Nosotros queríamos sobre todo que este fuera un libro útil, que sirviera también como una herramienta de trabajo. Recuerden que todos los años hacemos propuestas al premio maestro de juventud y ni siquiera lo tenemos recogido, casi que no conocían a todos nuestros maestros, y eso fue un ejercicio también de conversar con las personas que han estado en varias etapas en la asociación, incluyendo, por ejemplo, los creadores de ese premio, que fueron Don Espinosa y fueron Marilyn Carpella, pegar un poco la memoria para saber quiénes habían sido en cada una de las etapas. Eso es Camino de Herrería, un primer acercamiento. Es un libro también de vivencias, de polémica, es un libro de testimonio, es un libro que se poemiza desde voces individuales, pero indudablemente cuando uno lo lee completo, tiene una mejor idea de lo que ha sido la HS en sus 37 años, con un diseño además de Robert Wright, que lo escuchamos antes, que trabajó también en tiempo récord, edición de Luis Yusef. Ese es Camino de Herrería, que invitamos por supuesto a acercarnos a él. Bueno, pero hablaste mucho de la asociación, pero no hablaste de cómo fue el proceso de materialización del libro, esa investigación que hay detrás, esa búsqueda del testimonio de los expresidentes, o sea, de aquellos artistas que fueron presidentes de la Asociación de Hermanos Saiz de Morón. ¿Cómo pudiste hacer ese proceso de investigación compartido con todas las responsabilidades que ya tenía como vicepresidente de la asociación? Sí, en verdad, este fue un trabajo de 2 o 3 años, que nosotros primero, en lo personal, agradecemos mucho porque nos brindó la posibilidad de conocer mucha más la organización, ya entrarnos casi que en la
la vida que ha tenido la HDS en todo este tiempo, cuestiones que nosotros habíamos conocido por referencia, por algo que nos había contado alguien en la noche, por testimonio, nos permitió en verdad entrar en eso, conocerlo con mucha más profundidad. Y si algunas entrevistas fue complicado conseguirlo. Para que tengamos una idea, por ejemplo, Víctor Rodríguez nunca más había querido hablar en público ni que se publicara nada de su opinión relacionado con la HDS. De hecho, Víctor había sido invitado a un congreso de la asociación y no había querido participar. Nosotros mismos en varias ocasiones llamamos, escribimos, él estaba en México, luego conseguimos una entrevista y lo que escribimos fue un perfil. ¿Sabes? Que hacemos periodistas y hay varios periodistas, sabemos que es otro género que nos brinda también la oportunidad de acercarnos a una personalidad, pero que no tiene su voz propiamente. Escribimos el perfil, se lo mandamos a Víctor, diciéndole, mira, como no hemos logrado la entrevista, como no hemos podido conversar sobre este tema, lo que pensamos publicar en el libro es esto. Y a partir de ahí entonces Víctor se brindó su entrevista y pudimos conversar entonces. Por eso tiene esa particularidad. Y yo les decía que al menos para nosotros fue muy interesante, porque entre ellos mismos también algunos hablan de las etapas de otros y cómo eso se maneja también desde las visiones que tiene cada uno de ellos. O sea, cuán complicado puede ser para Víctor hablar de esos primeros años, de todo lo que él hizo. Además, como él habla, a nosotros nos sucede algo, pero en general a los que son escritores les resulta más fácil un poco que dialogar, tener relaciones con los escritores. En el caso de los músicos, pues se lleva mejor con los músicos. Parte del desafío para Víctor, que lo dice, por ejemplo, cuán complicado era para él, por ejemplo, conversar y tener una relación cordial con los artistas escénicos, cómo era con los artistas visuales, por ejemplo, cómo la organización fue creciendo. Fíjense, el HS desde que nace con personas de todas las manifestaciones artísticas, que era algo que no tenían las organizaciones anteriores. O sea, el movimiento de la Nueva Trova, todos eran trovadores, todos eran músicos. En el caso de la Brigada Joaquín García, pues eran promotores de la cultura. Ya la Brigada no se dijo, porque había nacido solamente con los escritores, tenía personas de otras manifestaciones, pero hasta ese momento los cineastas no habían estado en ninguno. Que por ejemplo el propio Luis Sánchez comenta que en ese encuentro del 86 ellos defendieron mucho que fueran incluidos los cineastas, que era también complicado porque la asociación desde el inicio nació dándole mucha importancia a la calidad de la obra y que tenía que ser una organización selectiva, una organización que tenía que tener mucho rigor, y para los cineastas era complicado porque en aquel momento casi nadie de 30 a 35 años de edad tenía una película. Muy pocos tenían apenas un documental. El propio Fernando Rojas habla muchas veces que logró su primera película a los 40 años, cuando tenía más de 40 años. El propio Jorge Luis lo que había hecho era un documental y era uno de los que más había logrado en ese sentido. Sin embargo, se logró que entraran los cineastas que la verdad desde el inicio tuvieron mucho protagonismo. Comenzando con un taller de cine que se fue después todo el evento, todo lo que hacía el ICAE en función de eso, y cómo la HS fue creciendo, que el mismo tiene almacén de imágenes específicamente para los realizadores audiovisuales. Hubo otra persona que está en el libro, que tenía muy poco tiempo. Nosotros, los que trabajaron en este libro, lo saben, por ejemplo, William Chef, que fuimos trabajando incluso con páginas en plan, diciendo en esta página va la entrevista de fulano. Algunos, increíblemente uno de los que más cerca estaba, la entrevista la logramos casi que 2 semanas antes del congreso, que estaba el desafío de que el libro saliera para el congreso. O sea, se trabajó muy rápido. En ese sentido, a la vez se trabajó lo mejor posible, por eso yo comencé agradeciendo al equipo de edición de la luz, comencé agradeciendo a Luis José, y decía además que la propia impresión del libro fue un lugar en el que nunca había hecho un libro. Si lo cogemos es papel que no es para libros, es un papel que es básicamente para revistas, que era lo que hacían en ese lugar, y se hizo casi todo de manera manual. O sea, el primer día se imprimieron 40, 50 ejemplares, después un poquito más, está Lice de Preva, también ha sido parte de todo esto. El libro nace de esa manera. Nosotros, la verdad, creemos que este es un primer paso. La asociación Mauser merece mucho más. Nosotros, incluso en las provincias, en las filiales, casi que da para tener un libro por provincia. Aquí hay eventos que, por la importancia que tienen, por todo lo que han logrado, por lo que les ocurre a su interior, merecen también muchos otros acercamientos, y no solamente mediante las letras, no solamente mediante páginas en prensa, sino que debemos hacer mucho más desde lo audiovisual, desde otras maneras. Pero sin duda, yo decía, a mí todo el proceso me sirvió mucho, y creo que el proceso también es muy bueno, sobre todo para las personas que queremos la asociación, para las personas que estamos enamorados de esta organización y que además queremos que siga creciendo mucho más, que queremos no repetir errores, que queremos aprender de los inconvenientes que ha tenido la organización, que queremos además tener la capacidad todos nosotros de, a pesar de las diferencias que tengamos en todas las cuestiones,
que la asociación sirva para unirnos siempre, que sirva para hacer proyectos lo más inclusivos posible y que si en algún momento nos molestamos, que sea solo un rato y que volvamos después a ser los amigos que debemos ser, unidos por el arte, como dice ahora la campaña que está desarrollando HS, y también por el afán de tener relaciones lo mejor formales, de seguir creciendo todo desde la obra individual, pero también desde la obra colectiva, porque la HS tiene también ese reto que es lograr que nuestra generación se sitúe cada vez más en el panorama cultural cubano y que dentro de un tiempo sean también los referentes para las próximas generaciones. Ya sé, tú hablabas de que, bueno, el libro ha sido obviamente un aprendizaje. Yo creo que la asociación tiene suerte de contar con un presidente que ha estudiado la historia de la asociación, que además la ha analizado, investigando a través del testimonio de lo que la hicieron posible y de lo que labraron el camino que hoy tenemos. O sea, para nosotros es una suerte este libro y tenerte en la figura del presidente, ¿no? Con todo ese conocimiento, conociendo los errores que en algún momento pudimos tener para mejorar en el futuro, ¿no? En nuestras proyecciones de trabajo. O sea que gracias. ¿Tiene en proyecto otro libro? Otra puede ser alternativa, una historia por contar. Me decía que este es el primer paso de la asociación, del libro de la asociación. ¿Tienes algo ahí? Sí. Yo primero, con mucha sinceridad, Amado Soler, nosotros tenemos muchísimos motivos para sentirnos orgullosos en HS. De hecho, uno mismo que ha estado aquí en Madrid, que ve las comunidades de Madrid, es inevitable no sentir la admiración. Nosotros tengamos una organización que primero tiene 34 sedes en todo el país, que tiene 5 editoriales, que tiene Ediciones La Luz, que fue seleccionada la mejor editorial integral de Cuba y que es gestionada en la asociación por jóvenes. Yo sé que es un eterno joven, pero bueno, dice Prego, Robert, todos los que estamos trabajando, aquí está parte de su equipo que está en Gabón, con todo lo que ha logrado en Gabón, ya también obteniendo premios, que esté por en la isla, Centro de Belleza, en Villa Clara, con el trabajo que ha tenido, que eso probablemente que haga eventos como la romería, que sin duda es de los principales que se hacen en Cuba y que no importa cuán complejas sean las circunstancias, sino que tenemos siempre, que estamos ahí y que se logra, se hace, eso indudablemente ayuda a cantidad. Y cuando uno ve la historia de la asociación, cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo, cómo al inicio era simplemente una organización para conversar, para debatir, para proponer, lo cual tiene mucho valor, pero cómo ha ido creando su propia plataforma, cómo tiene más de 100 eventos en la actualidad, cómo tiene las editoriales que mencionaba, cómo tiene la sede que también decía, cómo ha creado una plataforma de comunicación con programas de radio y de televisión gestionados por nosotros mismos. Eso nos confirma que podemos seguir logrando mucho más en ese sentido y en ese varios proyectos caminando. En lo personal sí, hay otros también proyectos editoriales, por ejemplo, Elise conoce uno, hay un libro de entrevistas jóvenes creadores de varias provincias, un libro que se llama Mundo Individual, hay un libro también de crónicas que ya está, y hay un libro de cuentos que además fue un proyecto por el cual dieron la beca Caballo de Coral en el Centro Nacional de Formación Literaria, que ya está terminado. Eso lo tenemos ahí, hay uno que estaba aprobado, que está en plan editorial, y hay dos que todavía no lo hemos presentado porque está terminado. Bueno, yo estoy segura que tendrán muchos éxitos en ese camino. Esperaremos esos libros entonces también con mucho agrado, ¿no? Con muchas ganas. Y entonces seguimos. Vamos a presentar, hoy también les decía que nos acompañaba Yurgen Sierra, director del programa, realizador radial, yo diría que hasta promotor cultural, Yurgen, porque cuando uno dirige una filial de la Asociación Hermanos Saiz, uno tiene que desdoblarse en muchos personajes, ¿no? Y ayudando a promover la obra de los artistas, pues te conviertes también en un promotor cultural. Y hoy venimos a hablar sobre la revista La Gaveta, que es una revista nacional, aunque tiene su sede allá en Pinar del Río, una revista de arte y literatura, sobre un boletín llamado Puntal, que es para la crítica artístico-literaria, y luego, bueno, estaremos hablando sobre uno de los tantos proyectos que está cocinando la Asociación Hermanos Saiz, sobre la obra de los hermanos, y este específicamente es un dramatizado radial de los cuentos de Luis Saiz Monterrey. Entonces, Luis, te cedo la palabra para que hables de La Gaveta. Sí, muchísimas gracias, Yami. Primero feliz de compartir este espacio con ustedes, personas a las que aprecio muchísimo.
agradecido a Lisset y a Ediciones La Luz por la invitación para, bueno, pues también promover lo que se hace desde Pinar del Río, y coincido con lo que decía. Yo creo que todos los que tenemos alguna responsabilidad en algún momento en la asociación, pues salimos graduados de promotores, de productores, de todo lo que implique estar al servicio de la obra de los demás. Precisamente eso, ponerse al servicio de la obra de otros para ayudarles a promoverla y acompañarles en ese proceso de crecimiento. La revista de arte y literatura La Gaveta es una revista que fue fundada en el año 2001, que bueno, es parte de un proyecto editorial de la Asociación Hermanos Saiz, y hemos traído el número 40 de esta revista, que fue publicado en el mes de abril, es muy reciente. Es un número que está dedicado a la fe, que fue coordinado por Yanis Carvajal y por José Raúl Raguera, y que logró, yo creo, la mirada desde varias dimensiones, desde varias ciencias también, ¿no? de eso que es la fe, y yo creo que es un muy buen ejercicio que recomiendo, ¿no? Que puedan compartir, que puedan leer, que puedan acceder a él. Y bueno, pues yo creo que además de promover lo que tiene este número 40 de nuestra revista de arte y literatura, La Gaveta, pues también hacer la invitación, tender puentes para que puedan colaborar con nuestra publicación, para que puedan participar también de ella. Yo creo que sería ideal, es otra de las plataformas que tiene la Asociación Hermanos Saiz, hacer decir de todo lo que tiene la asociación. Bueno, pues también hay una publicación desde Pinar del Río que está para promover lo que hacen los jóvenes escritores, los jóvenes artistas en sentido general, porque no es solo una revista literaria, es también, bueno, pues para todo aquel que quiera compartir sus conocimientos, sus saberes sobre el mundo literario y artístico. En el caso de esta revista, bueno, pues tiene varios acercamientos, ya les decía, al tema de la fe. Tiene propuestas que van desde Montana, desde ese festival Guavirere que se organiza en la provincia más oriental de Cuba. Tiene acercamientos también al trabajo de una de nuestras jóvenes asociadas, que es restauradora, adscrita a la Catedral de Pinar del Río. Bueno, pues desde ese ejercicio también de la restauración, bueno, pues cómo se ve la fe, cómo se preservan esos símbolos de la fe en el caso de la religión católica. Tiene un espacio además para la poesía, para la fotografía, y en este número, bueno, pues hay un ensayo fotográfico de Yanel Ramos Camejo, que bueno, es también la responsable de esta imagen de portada de la revista, y en este fotógrafo es sociólogo, es antropólogo también, y bueno, pues trae su propuesta a nuestra revista de arte y literatura. Yo creo que lo más importante es que es también un diálogo de generaciones este número de la revista La Gaveta, porque está la propuesta, el acercamiento a la vida y a la obra de Natalia Bolívar. Yo creo que una persona que también es un símbolo, ¿no? de lo que significa investigación sobre la fe, sobre la religiosidad cubana, sobre lo que significa eso y el lugar que tiene en la cultura cubana. Y Fernando Rodríguez Sosa pues nos propone este acercamiento a la vida, a la obra de Natalia Bolívar, y tiene también sus pinceladas de actualidad, lo que ha estado pasando en el último tiempo en la Asociación Hermanos Saiz, como la publicación del videolibro El Caballero de la Retrato, la edición de Pinar Rock, que fue muy reciente, en el mes de marzo, y bueno, pues en abril logramos que la revista también tuviera un espacio para la reseña y un poco para ir dejando también esa memoria histórica de la asociación, de lo que va haciendo la asociación en Pinar del Río, y bueno, más allá de las fronteras territoriales de nuestra provincia. Así que bueno, por ahí tenemos algunos promocionales que hemos hecho para que puedan acceder a ella. Circula en formato digital desde el año 2019. Bueno, por las limitaciones que todos conocemos, no ha sido posible imprimirla, pero en formato digital sí hemos logrado mantenerla, y quisiéramos que todos pudieran leerla y sumarse también. Ahí está la información de contacto para que puedan ser parte, ¿no? de esta familia de la revista de arte y literatura La Gaveta. Gracias, Julio. Bueno, hablando muy rápidamente de Puntal. Puntal es una publicación de crítica artística literaria que surgió ya hace algún tiempo, tiene 11 números, está dedicado a todas las manifestaciones del arte, y aunque se gesta desde Pinar del Río, es una publicación nacional. Esta última edición del boletín cuenta con 4 colaboraciones, una de Mira Montalbán, una camagüeyana, que habla sobre el videoarte en Camagüey. Sabemos que bueno, que
muchísima atención al audiovisual. Tenemos una colaboración también de la Margarita Rada, crítico de arte, tunera, sobre la escultura ambiental en las tunas. Ojo con este trabajo, porque sobre escultura casi nunca se habla y es un trabajo crítico sobre el estado de la que otrora fue capital de la escultura monumental en Cuba, o sea, la ciudad de las tunas. Un trabajo de Luisa Trespata, que es además el editor de la publicación sobre teatro, una reseña sobre un libro de teatro en particular, y otra colaboración de Freddy Zamora, que de hecho está también invitado a Romería, que estuvo presente en Memoria Nuestra, un santiaguero que está hablando sobre arte contemporáneo en Santiago de Cuba, sobre las limitaciones que tiene el arte contemporáneo, sobre el concepto de arte contemporáneo escogido, asimilado por las personas, o sea, por los públicos también, pero por las galerías. Y Puntal pretende hacer una publicación muy crítica, que no presente reseñas laboratorias, porque de eso creo que estamos llenos en plataformas digitales, ¿no? La intención es, no quiero decirlo de manera correcta, pero es tener un clavel hipnomático a la mano, ¿no? Mostrar las zonas de luz, pero también las zonas de sombra, lo que se debe hacer, porque ese es el papel de la crítica: impulsar los procesos, sacar a los artistas de su zona de confort, llamar la atención a los gobiernos sobre procesos de gestión cultural. Esa es la función de Puntal. Espero que llegue a todos. Este número que pueden ver está ilustrado por Gabriela Hernández. Ella es una artista autodidacta, habanera. Nos quiso colaborar en esta ocasión y nosotros fascinados porque trabaja una ilustración muy minimalista, es una ilustración digital, y la conocimos en una ocasión cuando fue a Pinar a una exposición personal que llegó motivada por la obra de José María Vega. O sea, Puntal también pretende ser un vínculo entre crítica de arte, pero también un eslabón para promocionar también artistas de las artes visuales, sobre todo ilustradores. ¿Por qué? Porque en el escenario de las artes visuales la ilustración es una de las manifestaciones, de las expresiones más preferidas también. Y ese es nuestro interés, sacar a la luz, no lo que nadie dice, pero lo que no se dice con frecuencia. Lo que no se dice con frecuencia. Eso es Puntal. Pueden encontrarnos también en Telegram. Ahí subimos nuestra publicación cada vez que la hacemos. Tenemos un equipo editorial pequeñito, pero son gente muy crítica. Bueno, esa es la idea, señores. Espero que la busquen. Y ahora sí, vamos a hablar sobre un proyecto que tiene la Asociación de Hermanos Saíz ahora mismo cocinándose, en llevar al dramatizado radial los cuentos de Luis Saíz Montes de Oca. Y a mi lado tengo la persona, no lo va a decir, que tuvo la idea original de ese proyecto en una vuelta abajo, invitado por la otra persona que está al lado. En la vuelta abajo, que es un evento de radialistas que se hace todos los años, un evento nacional que planifica la Asociación de Hermanos Saíz, pero que se gesta desde Pinar del Río. En la última edición nació este proyecto, gracias a la idea de hacer Toledo, pero que se pudo concretar gracias al apoyo de Radio Guamá, que es una emisora que nos ha ayudado muchísimo, que nunca nos ha cerrado las puertas, y es un proyecto que ahora mismo dirige el dramatizado, por cada dramatizado, o sea, cada cuento dramatizado de dirige y cuenta con la participación de guionistas de casi todas las provincias del país, asociados, y es otra manera también de impulsar el guión, que es un género, el guión radial, que está muy abandonado en estos tiempos. No hay muchos jóvenes que se dediquen al guión radial, por lo menos al guión dramatizado, y esta es nuestra manera de acercarnos a la obra de Luis y de alguna manera de buscar el vínculo entre lo contemporáneo y lo que ya estaba escrito hace décadas. Hay una de esas guionistas aquí presentes, que es Lice Entrego, editora de La Luz, así que siempre estamos cercanos a la luz. Bueno, es que tiene una representación bien amplia, porque está Lice Entrego, está Alicia Donañona, está Edith Ojeda, que fueron tres jóvenes que creo que es la provincia que más guionistas tienen representados en el proyecto. Es un proyecto que ya se tuvo la idea de,
sea, propuso allí, y bueno, pues rápido el equipo de la emisora dijo que sí, que se podía hacer, que se podía producir, y yo creo que es muy interesante, es muy bueno que podamos llevar la literatura también a otros formatos, que es otra manera de acceder a la literatura. Nosotros hemos trabajado con el libro Los Antepasados, que es una compilación que hizo el Disparatube y que salió bajo el sello de Aldabón. Es decir, yo creo que es muy bueno que la familia se vaya articulando, ¿no? y que lo que se vaya haciendo en las editoriales también podamos contribuir a llevarlo a otros formatos audiovisuales que ayuden además a que los libros lleguen de otra manera a las personas en tiempos en que el formato físico se hace tan limitado. Entonces comenzamos a trabajar con este proyecto, convocamos a los guionistas, ya también parte del proyecto porque fue la persona que tuvo la responsabilidad de convocar a esos guionistas, algunos que son escritores también. Y yo quiero hacer un paréntesis en medio de este diálogo para promover una de las becas que ahora mismo está lanzando la Asociación Hermanos Ahí, y que sería muy bueno que varios de los jóvenes escritores que puedan tener inclinación hacia el dramatizado radial puedan participar en la beca, hacer el cuento que busca precisamente ese acercamiento de los jóvenes escritores a el guión dramatizado radial, que pueden buscar el tabloide, el catálogo de convocatoria de becas y premios que está en el sitio web de la asociación, y todos los interesados pues pueden participar con un cuento. Vuelvo entonces a los dramatizados. Pues comenzamos, repartimos los cuentos. Que hemos traído hoy para compartir con ustedes, Yanesi fue la que propuso que lo pusiéramos, fue el primero que se produjo. Yo me atreví a adaptarlo, nunca lo había hecho. Respeto mucho el ejercicio del dramatizado radial. Yo creo que dentro de todo lo que se hace en la radio, la producción dramatizada tiene un matiz muy especial, constituye de hecho un patrimonio de esta nación e inspira muchísimo respeto. Pero bueno, cuando tomé el libro, cuando empecé a leer el cuento, me pasó que empecé a escucharlo. Y cuando a uno le pasa eso, tiene que sentarse rápido y escribir, porque de lo contrario se te va la música. Fue lo que hice. En ese momento me senté, lo escribí, se lo compartí a varios amigos de la emisora que de alguna manera me dieron el visto bueno, y entonces lo propuse también para el proyecto. Este cuento se llama Y allá en los pinos verdes. El libro de los antepasados tiene 10 cuentos. Ya nosotros hemos ido trabajando con varios, hay 4 que ya fueron grabados, están listos. Hay otros 2 que están listos ya para producción, que en las próximas semanas estarán grabándose. Hay otros 3 hay 3 guionistas que tienen la responsabilidad de terminar para entonces completar 9 de los cuentos que están recogidos en el libro Los Antepasados. Y entonces vamos a escuchar. ¿Está listo el material? Sí. El ejercicio de producción yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo porque muchos de los cuentos de Luis, lejos de lo que piensan algunas personas, que se quedan todo en, digamos, contenido político, van mucho más allá, son reflejos de la época. Y cuando fuimos a grabar, las personas que participaron del cuadro dramático de Radio Guamá se quedaron impresionados y decían, pero eso lo escribió Luis, lo escribió uno de los hermanos ahí, porque mucha gente no logra, digamos, bajarlos del pedestal, apreciarlos en su otra dimensión. Entonces ya se queríamos hacer muy rápido, un minuto nada más. O sea, nosotros comenzamos, estamos trabajando en varios proyectos, como decían Jan y Yul, específicamente para escritores. Comenzamos con los cuentos de Luis, pero la idea es entenderlos y adaptar a la radio también, para empezar a radiar cuentos de miembros actuales de la Asociación Hermanos Ahí. Como mismo estamos también trabajando en proyectos para llevarlo al audiovisual. O sea, antier mismo conversamos aquí con unos realizadores de cómo podemos llevarlo a cortometrajes animados, que tenemos que hacer la propuesta de los cuentos, cómo podemos hacer otros audiovisuales también dramatizados, adaptando obras con personas contemporáneas a nosotros, algunos de ustedes, que eso si logramos que se ponga en la televisión, si logramos que eso llegue al cine, sin duda, es otra manera de promocionar la literatura. En eso hay varios, quizás el más grande relacionado con todo esto es una película sobre los hermanos ahí, que ya se está trabajando en el guión, que ya incluso estuvimos en Final del Río, en San Juan y Martínez, visitando locaciones, y que el guionista va a ser América Salati, que ya está trabajando en eso. El director va a ser Rolly Peña, y la idea de ese proyecto es involucrarnos a la mayor cantidad de personas posible. O sea, que la idea es que la música, la banda sonora la hagan miembros de la Asociación Hermanos
estamos ahí, lo cual nos quita que pueda participar con nosotros algún maestro, todo el equipo asistente, asesor, que participen también actores, miembros del HS, que se relacionado con eso, todas las propuestas que ustedes quieran hacer pensando este tipo de proyectos también para la mayor cantidad de soportes posible. O sea, cuando pensamos en los cuentos de Luis, ya está en el libro de los antepasados, está en Cuerpo que hace dormido, va a estar en el dramatizado radial, la Luz hizo un audiolibro también de poemas de él, o sea, cómo nosotros después unimos todo eso en un solo gran proyecto, que incluso podamos lograr que lleguen a todas las escuelas del país, que esté ahí, para que se conozca mucho la obra de ellos, y el caso de lo que hizo la Luz, por ejemplo. No fue solamente que grabó la poesía y que hizo los libros, sino que hicieron cápsulas audiovisuales que están disponibles también en plataformas digitales, pero eso lo podemos unir en memoria flash, podemos hacer una campaña grande con eso y tratar que llegue a la mayor cantidad de escuelas posible. No quiero adelantar mucho más de eso, pero para que lo sepan también, aprovechar que estamos miembros de la Asociación de Vamos ahí, la Dirección Nacional hizo una propuesta, un listado de proyectos creativos a realizar durante todo el año, en el cual hay varios relacionados con la literatura que se deben ir concretando poco a poco. Bueno, ha adelantado mucho. Yo creo que el público se ha quedado con expectativas de seguir el trabajo de la asociación. Este dramatizado radial, vamos a dejar el enlace en nuestro perfil de redes sociales para que lo puedan escuchar los que ahora mismo están viendo la directa. Quiero agradecer muchísimo a Yacer y a Yusei por hacernos soñar también una asociación mejor, porque es eso, la HS es una organización para soñar, pero sobre todo lo más importante, es una organización también para hacer realidad los sueños. Gracias a la Luz, gracias a Palabras Compartidas, este fue Proemio, un espacio para novedades editoriales cubanas. Así que nos vemos en futuras ediciones de los mismos. Y ahora sí podemos